Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 34 minutos, y el contacto es con el profesor Rafael Piñeros. Él es investigador internacionalista de la Universidad Externado de Colombia. Muy buenos días, doctor Piñeros. Buenos días, es un gusto saludarlos y estar en el noticiero. Gracias, señor. Y el tema es la polémica que hay por el supuesto doble discurso de Colombia frente al tema de Venezuela. Escuchemos primero cómo fue la intervención de Colombia ante esa reunión extraordinaria de la OEA. Colombia, please. Colombia se abstiene, presidente. ¿Qué opinión le merece esa abstención de Colombia ayer ante la OEA, que buscaba una condena y exigirle a Venezuela que publicara las actas de las elecciones, señor Piñeros? Bueno, en efecto, creo que en Colombia creció la presión para que la administración Petro hiciera algo o declarara algo respecto a la situación en Venezuela. Uno podría esperar que, de acuerdo a la historia que ha tenido Colombia al interior de la Organización de Estados Americanos, alrededor del respeto de la Carta Interamericana, alrededor de la Carta Democrática, pues hubiera una condena más enérgica. Esa abstención, sin duda alguna, refleja una intención de no querer comprometerse respecto a un asunto que vincula a el país vecino. Pero también hay que reconocer que en el año 2019 Venezuela salió de la Organización de Estados Americanos y la posición de Colombia puede ser coherente jurídicamente en el sentido que no sea un foro ideal para discutir la situación de un país que no participa en esa organización. ¿Cómo leer, profesor, que en la mañana el presidente Petro había sacado un pronunciamiento suyo a través de las redes en el que era tajante exigiendo transparencia a Venezuela, y en la noche esta otra postura? ¿Es un doble discurso o qué se interpreta de ello? En efecto, refleja dos momentos distintos y tal vez van dirigidos a audiencias distintas. El mensaje de la mañana a través de la red social Twitter refleja la intención de comunicarle al pueblo cuál es su pensamiento, pero esa posición no vincula jurídicamente. Mientras que en la tarde, al tratarse de un voto oficial de una resolución que se pretendía pasar al interior de la OEA, pues refleja el tono oficial del Estado. Yo creo que ese es el problema que a veces genera el presidente Petro en términos de relaciones internacionales. Una cosa es lo que se lee en su Twitter y otra cosa es la que el Estado termina haciendo. No solo en este caso, sino en otros la Cancillería o un comunicado oficial tiene que generar un curso de acción distinta al que inicialmente plantea. Los críticos cuestionan que el jefe de Estado, tan activo aquí en las redes sociales, se haya tardado 2 o 3 días para hacer un pronunciamiento y, sin embargo, tiene dos posturas el gobierno en el mismo día. En efecto, la respuesta no fue rápida. También hay que leer los mensajes que en el transcurso de esos 2 días, en distintos momentos de audiencias públicas, el presidente comunicó. Y es que hay que tener mesura, hay que responder con tranquilidad respecto a lo que está sucediendo, porque en efecto la situación puede ser muy grave en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral reconoce como válido el preconteo y el conteo oficial que salió, pero no hay cómo verificar. En este momento no hay un desglose de los datos y de la votación que se llevó a cabo el domingo pasado en Venezuela. Razón por la cual, sin duda alguna, en reuniones privadas uno esperaría que haya un poco más de presión por parte del presidente Petro respecto a la situación en Venezuela. Recordemos que cualquier desestabilización puede ser perjudicial para nuestro país. Todo lo que pasa en Venezuela nos afecta. Escuchemos lo que dice John Kirby, que él es portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Our patience and that of the international community. Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está acabando. Se está acabando a la espera de que las autoridades electorales venezolanas sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados sobre esta elección para que todos puedan ver los resultados. Vimos que el Centro Carter, un observador independiente, publicó un informe que afirma que las elecciones presidenciales de Venezuela no pueden considerarse democráticas y que no anunciar resultados desglosados constituye una grave violación de los principios electorales. Compartimos esas preocupaciones. En la práctica, profesor, todos estos pronunciamientos que hay, de todo el mundo mostrando los dientes a Venezuela, pero en la práctica, ¿eso en qué se traduce? Bueno, yo creo que lo que se busca es
presionar al Consejo Nacional Electoral para que muestre de manera pública las actas de las más de 30.000 mesas que había instaladas en Venezuela el pasado domingo. Un segundo elemento es si a esas actas se les podrá hacer una curaduría, una veeduría internacional, ya sea por parte del Centro Carter o por parte de cualquier otro centro reconocido en materia electoral en América Latina. Esa yo creo que es una demanda de la comunidad internacional con la intención de disipar las dudas. Recordemos que la oposición señaló que tiene al menos el 70% del total de esas actas. Por lo tanto, uno esperaría que con base a lo que tiene la oposición y lo que eventualmente el Consejo Nacional Electoral publique, pues se puedan disipar esas dificultades generadas a partir de la diferencia pronunciada entre los resultados que se conocieron el domingo y los que dan como ganador al candidato de la oposición. Profesor, en medio de tantas versiones, escuchemos ahora lo que han planteado en las últimas horas tanto el presidente Gustavo Petro como el jefe del régimen venezolano. Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia. Nunca opino de los asuntos internos de Colombia. El presidente Petro es un hombre honorable, serio, lo escucho mucho, estoy en diálogo con él, no voy a adelantar nada, solo que estoy en diálogo con él. Tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos, las cosas que he explicado aquí y que seguiré explicando. ¿Qué agregar sobre este tema? ¿Cómo leerlo, profesor? Es muy difícil porque la apuesta de entrada alrededor de las elecciones en Venezuela era compleja. El presidente Maduro señala que escucha, pero escuchar no significa acatar o plantear una vía de salida respecto a la situación que se presenta. Porque recordemos que para el gobierno y para el oficialismo, el Consejo Nacional Electoral y Venezuela en general tiene uno de los mejores sistemas electorales. Y ahí plantea una dificultad muy profunda, porque no solo para los observadores internacionales, sino también para una gran parte del pueblo venezolano, las elecciones en Venezuela, no solo esta, sino las anteriores, la de 2013 y algunos otros procesos, han sido injustos y han sido ventajosos a favor del oficialismo. Entonces, hay una diferencia muy significativa entre las posiciones de unos y las posiciones de otros. Encontrar una salida no ha sido una tarea sencilla y estas elecciones de entrada ya eran difíciles en ese sentido, que la oposición tuvo que aceptar muchos elementos en contra, que jugaban en su contra, para estos comicios que se esperaba tuvieran un resultado distinto al que finalmente salió publicado el domingo. Muchas gracias, profesor, por sus lecturas, por sus precisiones y ojalá que mientras el mundo así siga presionando a Venezuela para que entregue, para que haya transparencia, también para que pare la matanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.